Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha desatado pasiones, suspiros y por qué no decirlo, muchísima curiosidad en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Estamos hablando de un amor que parece sacado de una telenovela, una historia que ha cautivado a miles de personas alrededor del globo. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, las palabras increíble y transformación se quedan cortas. Prepárense porque vamos a desgranar cómo este romance ha influido, cómo ha cambiado las cosas, y por qué sigue siendo un tema tan candente. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para pulsar ese botón de suscripción, así no se pierden nada de lo que se viene. Verán, desde que Can Yaman irrumpió en nuestras pantallas, se convirtió en un fenómeno. Su carisma, su físico, esa mirada que derrite hasta al más escéptico, era imparable. Y cuando compartía pantalla con Demet Özdemir, la química era palpable. Se sentía en el aire, en cada mirada, en cada gesto. Y ahí es donde nace esta historia, en el set de una serie que se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a ambos a la fama internacional. Pero lo que empezó como una colaboración profesional, muchos sospechamos, empezó a gestar algo mucho más profundo. Y es que ¿quién no ha soñado con una historia de amor así? Dos estrellas, dos talentos arrolladores y de repente ¡zas! La magia sucede. Lo fascinante de esta historia, y lo que queremos explorar hoy, es esa supuesta e increíble transformación. ¿De qué hablamos cuando decimos transformación? Pues bien, no se trata solo de cómo se ven en la pantalla, que ya es decir, sino de cómo este vínculo, si es que realmente existió o existe, ha podido influir en sus vidas, en sus carreras, en su forma de presentarse ante el mundo. Pensemos en Can Yaman. Lo conocimos como el galán por excelencia, el chico que conquistaba corazones sin esfuerzo aparente. Un torbellino de energía, carisma y sí, músculos. Su estilo siempre ha sido muy definido, muy top model. Pero, ¿ha habido algún matiz nuevo? ¿Alguna dulzura que antes no percibíamos? Es interesante observar cómo las relaciones, especialmente las mediáticas, pueden sacar a la luz facetas de nuestra personalidad que quizás mantenemos más guardadas. Y con Demet, que también es una figura pública con una gran legión de seguidores, la atención sobre ellos se multiplicó exponencialmente. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Una actriz con una sensibilidad especial, una dulzura natural que la hace cercana y adorable. Ella también ha tenido una evolución notable en su carrera, y su estilo ha ido madurando con el tiempo. Pero ¿cómo influye una relación intensa y mediática en una persona ya consolidada en el ojo público? Se dice que el amor, en cualquiera de sus formas, nos inspira, nos hace querer ser mejores, nos impulsa a crecer. Y en el caso de estas dos figuras, la presión mediática es inmensa. Cada paso que dan, cada fotografía que se publica, cada rumor, es analizado al milímetro. La increíble transformación, a la que hacemos referencia podría manifestarse de muchas maneras. Quizás en un cambio sutil en su forma de interactuar en público, en la forma en que se dirigen a sus fans, o incluso en la elección de sus proyectos profesionales. ¿Se han vuelto más selectivos? ¿Han buscado roles que reflejen un estado emocional diferente? Además, pensemos en cómo las redes sociales han jugado un papel crucial en todo esto. Si en algún momento hubo una relación, las plataformas digitales se convirtieron en el escenario principal de su idilio, o de la especulación sobre él. Esas fotos juntos, esos me gusta misteriosos, esos comentarios que parecían insinuar más de lo que decían, todo alimentaba el fuego de la curiosidad. Y esa atención constante, ese escrutinio público sin duda, puede tener un efecto transformador. A menudo cuando vemos a dos personas tan exitosas y atractivas juntas, tendemos a idealizar la relación. Pensamos que todo es perfecto, que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero la realidad, especialmente en el mundo del espectáculo, es mucho más compleja. Los horarios apretados, las distancias, la constante exposición, son factores que ponen a prueba hasta las relaciones más sólidas. Y volviendo a la transformación. Si recordamos las primeras etapas de su relación, o incluso las especulaciones iniciales, era una energía diferente la que emanaba de ellos. Quizás más juguetona, más espontánea. A medida que la relación, o su supuesta existencia, se volvía más pública, es posible que la presión mediática los haya llevado a ser más cautelosos, más reservados.
O quizás por el contrario, les haya dado la confianza para mostrarse más abiertos y vulnerables. Es fascinante analizar cómo las apariencias pueden engañar. ¿Vemos lo que realmente es o lo que queremos ver? En el caso de Ekan y Demet, sus seguidores han construido narrativas enteras a partir de fragmentos de información, de miradas robadas, de momentos compartidos en entrevistas. Y en esa construcción, es natural que busquemos evidencia de esa transformación, de cómo se han influenciado mutuamente. Para Can Yaman, esta posible relación con Demet Özdemir podría haber sido un punto de inflexión. Él ya era un ídolo, pero quizás una conexión así le aportó una dimensión más personal a su imagen pública. Demostrar que, más allá del personaje, también era capaz de amar, de tener una vida sentimental compleja. Y para Demet, estar vinculada a alguien tan popular como Can, sin duda, incrementó su visibilidad a nivel mundial. Pero más allá de eso, ¿cómo la afectó emocionalmente? ¿Le dio un impulso de confianza? ¿Le permitió explorar nuevas facetas de sí misma? La belleza de estas historias, y lo que las hace tan adictivas, es que nos permiten soñar. Nos recuerdan que incluso las personas más famosas y aparentemente inalcanzables tienen vidas complejas, amores, desamores, y que, al igual que nosotros, experimentan transformaciones a lo largo de sus vidas. Y si además, como en este caso, hablamos de dos referentes de la belleza y el talento, la fascinación es doble. Pensemos en el impacto de sus personajes en la serie que los unió. Eran la pareja soñada, la que todos queríamos que estuviera junta. Y esa conexión en la ficción, alimentada por el talento y la química, hizo que la transición a la vida real fuera aún más creíble para sus fans. La esperanza de que ese amor traspasara la pantalla era muy fuerte. Y cuando surgen rumores o indicios, la gente se aferra a ellos. La increíble transformación podría también estar ligada a la madurez. A medida que ambos artistas crecen, sus carreras se consolidan y sus experiencias vitales se amplían, es natural que haya cambios. Una relación, sea cual sea su naturaleza, es una experiencia vital importante. Y es imposible salir de ella sin haber aprendido algo, sin haber cambiado en algún aspecto. Quizás la transformación no sea tan evidente para el ojo externo, pero sí lo sea para ellos mismos. Quizás haya sido una etapa que les permitió crecer individualmente, reforzar su autoestima, o simplemente vivir un momento de felicidad y complicidad que los marcó. Y esa huella, por sutil que sea, se refleja en su arte, en su presencia, en la forma en que abordan sus proyectos futuros. Es importante recordar, amigos, que todo esto se basa en lo que vemos, en lo que se especula, en lo que se comenta en los medios y entre los fans. La vida privada de las celebridades es un terreno delicado, y a menudo, lo que se publica no es más que la punta del iceberg. Sin embargo, la forma en que Can Yaman y Demet Özdemir han manejado su imagen pública, las pocas declaraciones que han hecho, los gestos que se han interpretado, todo ello nos ha permitido tejer esta narrativa de transformación. Podríamos decir que la transformación es un resultado de la suma de varios factores: su talento innato, el éxito arrollador de su proyecto conjunto, la intensa atención mediática y, por supuesto, las experiencias vitales que ambos han compartido, ya sea dentro o fuera del foco público. Y si esta supuesta relación ha servido para inspirarlos, para hacerlos crecer, para sacar a relucir nuevas facetas de su personalidad, entonces podemos hablar de una transformación positiva, de un capítulo que ha enriquecido sus vidas. Al final, lo que queda es el legado de su trabajo, la huella que han dejado en la memoria de sus seguidores. Y si la historia de su amor, real o especulado, ha contribuido a esa evolución, a esa chispa que vemos en ellos, entonces es un tema digno de ser recordado y analizado. Porque en el fondo todos buscamos esas historias que nos inspiren, que nos hagan creer en la magia, en la posibilidad de que el amor y las conexiones humanas tienen el poder de transformarnos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir y esa supuesta e increíble transformación. Hemos explorado las diferentes facetas, los posibles matices de cómo una relación, real o imaginada, puede influir en la vida de dos figuras públicas. Lo cierto es que su química en pantalla fue innegable, y la especulación sobre su vida privada solo ha añadido más leña al fuego de su popularidad. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta desgranar estas historias que nos conectan con el mundo del entretenimiento de una manera más profunda. Y ahora, la parte más importante es su opinión. Me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta supuesta transformación.
¿Creen que hubo un romance? ¿Cómo creen que influyó en sus carreras o en su vida personal? No duden en compartir todas sus ideas y reflexiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o simplemente entretenido, por favor, háganmelo saber dando un buen me gusta. Camp. Hartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, y si aún no lo han hecho, no se olviden de pulsar ese botón de suscripción y la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima y hasta entonces cuídense mucho. Chao.